sentíamos la necesidad de que un bicentenario es también una instancia como para replantearnos lo que es la historia y pensarnos hacia el futuro. Y pensarlo con un abordaje múltiple, un abordaje de diferentes puntos de vista, como para que este festejo del bicentenario genere un espacio de reflexión. Los tiempos históricos, los momentos de celebrar tienen también ese compromiso hacia el futuro. Y mucho más en nuestro caso, que esa huella de José Gervasio Artigas sigue tan vigente en nuestra patria y en América, en esta América del Sur particularmente, y mucho más en nuestra región, de lo que él soñó de construir la Liga Federal, la Federación. Entonces, hemos abordado en estos 2 días con una mirada múltiple el pensamiento, la huella de Artigas y la perspectiva hacia el futuro. Ayer, en la mañana, en la Criolla Artiguista, un grupo de historiadores de primer nivel de nuestro país abordaron esa profundidad del mensaje de Artigas en todas sus facetas, inclusive lo que es de discusión de lo que significa estas fechas, y al mismo tiempo pensando hacia adelante. En la tarde, un destacado también grupo de educadores con compañeros que vinieron de Chile y con las principales autoridades de la educación de nuestro país, el ministro de Educación y Cultura, el presidente de la ANEP, los representantes de los diferentes organismos, secundaria, Universidad del Trabajo, primaria, abordaron el reto de la educación en el siglo XXI desde la luz de lo que nos arroja nuestra historia, nuestra enseñanza, y el compromiso justamente en el desarrollo hacia el futuro de la apuesta a la educación. Inclusive en la tarde de ayer hemos firmado con las autoridades de enseñanza un compromiso, un pacto educativo de todo lo que es el desarrollo de centros educativos en Canelones, porque sentimos que los gobiernos departamentales y locales son parte de lo que debe ser la articulación en el territorio para avanzar en un país que crece en trabajo, en empleo, en inversión, que crezca también en conocimiento. Y verdaderamente fue una jornada sumamente provechosa. Entonces sentíamos que el día de hoy abordar la necesidad de verlo desde el punto de vista de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, desde quienes son protagonistas de la integración en el Mercosur y al mismo tiempo son protagonistas en cada uno de sus pueblos de lo que es la tarea de gobernar y gestionar la administración de lo que es municipios, gobiernos provinciales y intendencias. Y nos parecía muy importante hacer una reflexión de la perspectiva de aquella propuesta de la Liga Federal, de la Federación, de la Unión de los Americanos que planteaba nuestro jefe José Artigas, de pensarlo hacia el futuro y el rol que asumimos y debemos asumir los pueblos y gobiernos, sobre todo gobiernos locales, en esta tarea. En ese sentido, entonces, tenemos la alegría de que esta tarde vamos a poder escuchar a diferentes panelistas de distintos lugares de la región y la presencia del vicecanciller y don Samuel Piñeiro para dar una visión global a lo que es el proceso de la integración en nuestras tierras. Yo quiero agradecer especialmente a quienes van a ser parte de estas mesas, Ricardo Canese, que viene de Paraguay, que está en estos días festejando justamente también su independencia. Sabemos del esfuerzo que ha hecho Ricardo de ese pueblo y gobierno amigo, así que valoramos muchísimo su presencia. Valoramos mucho la presencia de nuestra querida compañera que concurre en representación de la Intendencia de Montevideo, María Sara Rivero, viceintendenta, porque nos parece que Montevideo ha abierto un camino formidable de lo que es el rol de los gobiernos locales en materia de integración. Fue propulsor de Mercosudades hace ya mucho tiempo y es un activo protagonista en lo que es la red de relaciones entre pueblos y ciudades para la integración. Agradecemos muchísimo la presencia de la delegación de Salta, que va a estar en este panel, que nos va a presentar su trabajo histórico, su presencia, además que están desde ayer alegando la cercanía de nuestro pueblo, uniendo esas dos batallas, la batalla de las Piedras en 1811 y la batalla de las Piedras allá en Salta también de la lucha federal en 1812, en septiembre de 1812. Nos parece que es una excelente oportunidad y creo que el alcalde tendrá la oportunidad en estos días de celebrar ese hermanamiento entre las piedras ambas, batallas y ambos gobiernos.
es un enorme privilegio que esté Samuel Piñeiro. Luego estaremos recibiendo justamente la presentación del grupo que viene en representación del gobierno provincial de Salta, de sus trabajos y de Sepultura. Y finalmente estaremos presentando en un esfuerzo que nos parece de continuidad, porque estos episodios sirven para hacer un alto, para festejar, pero al mismo tiempo para continuar hacia el futuro, y estaremos haciendo la presentación de algo que hace mucho tiempo viene trabajando un grupo de jóvenes que también están con nosotros de la provincia de Buenos Aires, y hemos logrado con la iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, una universidad de tanto prestigio en la región, generar la cátedra José Artigas, que la van a presentar esta tarde. Esta cátedra surge de un acuerdo, una iniciativa ya resuelta de la Universidad de La Plata. Acá están sus principales impulsores que nos van a explicar el alcance. Universidad de La Plata, Universidad de la República y la Intendencia Departamental de Canelones, porque sentimos que esta tierra de Canelones, donde Artigas transcurrió su niñez, su infancia, donde se formó allá en el Sauce en sus características más cercanas a la gente del campo, donde luego tuviera esta batalla en 1811 tan significativa en lo que es la independencia y la emancipación, y después instalando en 1813 el primer gobierno patrio en Canelones, en la villa de Guadalupe, sentimos que este territorio tiene mucho para seguir aprendiendo de Artigas, y bueno, esta es la intención con la articulación de esta cátedra. Así que con esa presentación cerraremos la actividad. Por último, y lo dejo para el final por un muy especial agradecimiento, vamos a empezar esta jornada de la tarde con una presentación de un saludo de Enrique Iglesias, nuestro compatriota, secretario general de la Comunidad Iberoamericana, que tenía toda la voluntad de estar aquí presente por razones de salud, que por suerte viene recuperándose afortunadamente muy bien, pero en función de sus compromisos no podía llegar a la tarde de hoy como él había querido. Nos dejó un mensaje que lo vamos a ver ahora, absolutamente interesante y comprometedor. En representación de él, y valoramos muchísimo, está el representante de Uruguay, Norberto Llaneri, con el cual hemos coordinado y agradecemos su presencia. Así que, sin más, vamos a presentar ahora este saludo de Enrique Iglesias, y a partir de allí transcurrirán los distintos paneles. Les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes, desde luego que los invitamos a todos los que van a hacer los festejos mañana, y además compartir con ustedes la alegría que formalmente están de alguna manera estrenando hoy este auditorio Batalla de la Piedra. Muchas gracias. Queremos decirles a ustedes que estas disertaciones, en la inauguración de esta primera actividad académica en este recinto, Sala Batalla de las Piedras, está siendo transmitido por el canal del Bicentenario, una señal de cable que recorre todo el departamento de Canelones y además se emite en diferido a través de la señal Asuntos Públicos de Montevideo con alcance nacional. Como decía el señor Intendente, vamos a escuchar a continuación el mensaje grabado vía teleconferencia del secretario general iberoamericano, contador Enrique Iglesias. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los participantes a este encuentro, especialmente a aquellos que nos acompañan de los países vecinos, y un abrazo a nuestro querido amigo el Intendente Carámbula, agradeciéndole mucho su invitación y más todavía agradeciéndole que me haya permitido hacerme presente en este seminario por esta vía, que no es la ideal, pero compromisos personales me obligaron a pedirle ese favor y contar con la benevolencia de todos ustedes. Yo creo que es importante que nuestro país también se sume a los bicentenarios como se han concelebrado en toda América, se están concelebrando en toda América. Creo que es un hecho importante que las repúblicas americanas miren el pasado,
por supuesto con un sentido histórico de celebración, pero sobre todo con una mirada hacia lo que se ha hecho en estos 200 años y a lo que se ha dejado de hacer. Yo creo que así empezó este proceso ya en el año 2008, cuando los brasileros recordaron la llegada de la corte brasilera a Río de Janeiro, que fue un hecho de enorme importancia para el destino de ese gran país. Luego los virreinatos de Nueva España, de Nueva Granada y del Río de la Plata celebraron igualmente los primeros movimientos de adhesión a la corona, pero sobre todo de iniciación del proceso emancipador, y por supuesto algunos recuerdos que también preceden a estos eventos, como los casos de Quito, de Sucre y de La Paz de los años 9. Todo eso forma parte de una serie de acontecimientos que ciertamente lo deben haber analizado aquí historiadores que conocen mucho más que yo sobre el tema, y ciertamente marcan un poco el nacimiento de estas 33 repúblicas que a lo largo de casi 100 años fueron sucesivamente logrando de distintos procesos emancipadores. En el año 2098 terminará esto con la independencia de Cuba. Bien, yo creo que es sobre este tema un poco de la reflexión sobre el papel del Bicentenario, que me gustaría hacer algunas consideraciones sobre el tema para nuestro país, en el caso del Uruguay, donde las preguntas son sí también las mismas, es decir, ¿qué ha hecho este país en estos últimos 200 años? ¿Qué ha dejado de hacer? Y sobre todo, ¿qué deberá hacer en los años que vendrán para lograr fortalecer la sociedad dinámica y más justa que queremos tener? Cuando nos hacemos la primera pregunta, ¿qué es lo que hemos hecho? Es muy difícil contestar en pocas palabras el cúmulo de acontecimientos y el cúmulo de logros que hemos tenido a lo largo de estos años, de estos casi 2 siglos. Yo me referiría a unos pincelazos simplemente en el sector político, en el sector social y en el sector económico. Yo creo que en el sector político quizás lo más importante es que nuestro pequeño país ha logrado generar una democracia que funciona y que funciona más allá de los procesos electorales, una democracia que se quiere consolidar y se está consolidando. El Economist, la famosa revista inglesa, nos califica dentro de los 30 países que tienen democracias perfectas. En los 190 países es ciertamente un grado muy honorífico el estar en ese grupo. Todos sabemos los límites de la perfección cuando hablamos de democracia o de cualquier otra cosa, pero lo cierto es que tenemos una posición destacada y respetada en el mundo como una sociedad democrática. Ahora, todo eso viene después de un siglo XIX violento, turbulento, y un siglo XX que ha sido un siglo de paz política con 2 interrupciones del proceso democrático. Las 2 fueron sorteadas a través del diálogo, a través de la negociación y de los acuerdos políticos. Y de manera que el Uruguay puede decirse que tiene una tradición democrática profunda y además hemos podido construir quizá una de las sociedades más politizadas y partidizadas de América Latina, donde las 3 grandes fuerzas políticas fueron oposición y fueron gobierno. Creo que eso le da a la acción de los partidos políticos experiencias muy ricas para estimular el sentido común y un cierto pragmatismo en la conducción de la cosa pública. Ahora, yo diría que también como mérito de esta democracia está, a mi juicio, la adhesión popular. El uruguayo quiere la democracia y se siente orgulloso de mostrar ante el mundo su condición democrática, sobre todo cuando se compara con otras realidades regionales que lamentablemente no pudieron lograr esa experiencia como hemos logrado nosotros. Ahora, también yo le diría que en materia de derechos humanos el país hoy ha ganado espacios importantes, no somos perfectos, pero tenemos un espacio grande en el cual podemos referirnos. Yo creo que en todo caso sabemos perfectamente que no hay democracia perfecta, hay democracias perfectibles y que la democracia no es solamente el proceso de votar, es también el proceso de lograr por la vía democrática grandes consensos y poner en marcha mecanismos que permitan satisfacer las aspiraciones y las necesidades de la gente. Y en eso todavía tenemos mucho trabajo por delante. En materia social yo le diría que lo más importante quizá destacar cuando mira un poco el proceso de estos 200 años
es que a principios, ya a fines del siglo XIX, Varela nos enseñó las virtudes de la enseñanza gratuita, de la enseñanza laica y la enseñanza obligatoria, con grandes mensajes que son tan válidos hoy como lo eran en aquel momento. Y a principios del siglo empezamos una aventura, yo diría fue la primera gran aventura de intentar construir un estado de bienestar. Uruguay quizás es uno de los países pioneros en tentar la idea de estado de bienestar, extendiendo los beneficios sociales, los beneficios de los mayores, el reconocimiento de los derechos de la mujer, todo lo que tiene que ver con las regulaciones de los derechos sindicales. En fin, iniciamos un proceso de acumulación de beneficios sociales importantes que nos acercan un poco a este concepto de estado de bienestar. Yo diría que en todo caso hemos logrado construir una sociedad básicamente de clases medias, pacífica, yo diría solidaria, pero que mantiene niveles de pobreza todavía muy altos con lo que debieran ser, y sobre todo niveles de desigualdad que, si bien se comparan bien con los otros países de América Latina, dejan mucho que desear. Pero esa fue un poco la construcción de una sociedad bastante cohesionada en términos relativos, pero que tiene grandes caminos que recorrer para llegar a lo que sería deseable. Si miramos lo económico, hemos tenido todo tipo de experiencias en materia económica. Hemos conocido grandes crisis, hemos conocido grandes turbulencias inflacionarias, endeudamientos, misiones del Fondo Monetario. Yo diría que buena parte de la historia de nuestro país se podría escribir en torno a la historia de las políticas cambiarias que tanto conmovieron la vida nacional. Bueno, yo diría que también ha habido en ese proceso momentos de crecimiento importantes. Lo hemos tenido seguramente después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora en estos últimos años estamos en un proceso de crecimiento verdaderamente dinámico que ciertamente mucho nos complace. Ahora, yo creo que lo importante es que en estos últimos quinquenios aprendimos a manejar la macroeconomía, y eso ciertamente es un factor importante, saber manejar, respetar el déficit fiscal, respetar las políticas sensatas del Banco Central, abrir la economía. Sobre todo eso hemos aprendido mucho, con muchos errores y no con poco dolor, pero lo hemos hecho. Ahora, quizá lo más importante a destacar también en esta economía que tenemos hoy es que durante muchos años, en el siglo XIX, buena parte del XX, para nosotros el principal motor del crecimiento económico era el campo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a querer intentar meternos en la industrialización. Lo hicimos con proteccionismo muchas veces muy ineficientes y poco productivos, pero lo hicimos. Pero en los últimos años aparecieron nuevas fuentes de crecimiento importantes que nos están dando motores nuevos y vigorosos. Por ejemplo, lo que significa la tecnificación de la agricultura, la revolución tecnológica de la agricultura, lo que significa el ingreso masivo en las políticas de forestación en el país. Incluso yo diría el inicio de una política de explotaciones mineras que abre oportunidades que ojalá se puedan ir concretando en el futuro. Pero quizá lo más importante, yo diría, además de todo eso, es que hemos aprendido el valor de la economía del conocimiento. Y mucha gente joven nuestra empezó a incursionar en las técnicas de la información, en la venta del software, todo lo cual implica que hay una materia gris potencial, pequeña todavía con respecto a lo que podría ser, pero que muestran que el país ya no tiene que depender tan solo de aquella riqueza tradicional del agro, sino que está dependiendo de la tecnología, de la biotecnología y de la sociedad del conocimiento para dinamizar nuestra economía y nuestra sociedad. Esa es un poco la experiencia a que nos encuentra hoy el Uruguay. Esas tres cosas, las ganancias políticas, las ganancias sociales y las ganancias económicas, a veces han dado lugar a una afirmación que es muy peligrosa, eso de que en Uruguay no hay. No es verdad. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado en la autocomplacencia. Se han hecho cosas, pero yo creo que es muy importante reconocer que queda mucho por hacer y que esas frases muchas veces simplemente nos pueden llevar a la indolencia o a la pasividad, lo cual sería muy peligroso. Hay que seguir mirando para adelante. Y sobre todo para eso hay que pensar a tener un buen inventario de lo que no hemos logrado. Yo diría que es la segunda pregunta. Yo creo que en este momento, en materia política, por supuesto, nuestras instituciones requieren todavía un alto grado de perfeccionamiento, especialmente en torno al Estado. Todavía tenemos instituciones burocratizadas, clientelísticas, poco eficientes, y en eso tenemos que prestar un poco atención.
Creo que tenemos, en segundo lugar, que pensar también que seguimos siendo una sociedad profundamente desigual. Yo lo decía hace un instante, la desigualdad